Vamos a tocar el comentario a la Summa contra Gentiles de Gabriel Zanotti, ¿sí? Un puente entre el siglo XIII y el siglo XXI. En el capítulo 13 de la Summa contra Gentiles, Tomás desarrolla razones es probandum Deus esse, razones para probar que Dios existe. Puede aún colegirse también otra razón de las palabras de Aristóteles en el libro segundo de la Metafísica, pues demuestra allí que aquellas cosas que son máximamente verdaderas también son máximamente máximamente siendo, digamos, ¿no? Igualmente, en el libro cuarto de la Metafísica demuestra que hay algo máximamente verdadero, ya que vemos que de dos cosas falsas, la una es más falsa que la otra. Por lo cual es preciso que ésta sea también más verdadera que aquella. O sea que el máximamente ente es máximamente verdadero. Pero esto es según la aproximación a aquello que es absoluta y máximamente verdadero. De todo lo cual puede concluirse luego que hay algo que es máximamente ser, y a esto lo llamamos Dios. Santo Tomás no presenta al ens, a lo que es, como un concepto, sino más bien como un verbo que señala quod est, lo que es. Santo Tomás recoge más bien la tradición neoplatónica agustiniana, donde ens hace referencia a lo que participa del ser. Ens gramaticalmente es participio presente del verbo ser, ¿no? O sea, ustedes piensen, por ejemplo, cantante es participio del verbo cantar. Caminante es el participio del verbo caminar. Ente es participio del verbo ser. Lo que agrega de Aristóteles es una refinada noción de causa y analogía, según lo que nos cuenta Cornelio Fabro, ¿no? Para Santo Tomás es una refinada noción de causa y analogía, ¿no? Para él participar es tomar parte en, ¿sí? Desde el creador es causar y desde lo creado es ser causado, ¿no? Ese ens, ese predicado del ser, que como creado participa del ser, como todo participio presente, toma parte participadamente en el verbo señalado en infinitivo. No participa de un ser en abstracto, ni de una noción intelectual de ser, como podría ser para el neoplatonismo, sino del ser mismo de Dios. ¿Sí? Del maximens, ¿no? Pero esta participación no es panteísmo. El quod est se predica analógicamente, o sea, ni unívoca ni equívocamente. Y es por eso que el verbo ens se aplica a Dios y a lo creado por Dios. Nosotros, por ejemplo, yo acá tengo un libro, una lapicera, y yo puedo predicar y decir, esta lapicera es. Esta lapicera está siendo. Y también puedo predicar Dios es. Dios está siendo. Contrariamente a lo que diría un ateo, por ejemplo, Dios no existe. Bien. Ahora, esa predicación, ese es que se predica tanto de Dios como de la lapicera, ¿se entiende de la misma manera en Dios y en la lapicera? Si nosotros dijésemos que sí, que efectivamente la noción de ser que se aplica a la lapicera que es y a Dios que es, se entiende de la misma manera, entonces no habría una distinción clara entre lo que es Dios como creador y la lapicera como criatura. O sea, Dios como participado y la lapicera como participante. Al no establecer bien la distinción, caeríamos en un panteísmo, ya que todo pertenece a la misma sustancia que es divina. En cambio, el deísmo caería en una equivocidad. Diría, bueno, Dios ha echado a andar al mundo, pero no tiene ninguna relación con él, ¿no? O sea, no, las cosas no están siendo en Dios, ¿no? Como dice el apóstol
en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el apóstol Pablo dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Ojo, esto que estoy diciendo no es que Santo Tomás toma esa idea de participación de la Biblia, la toma de la filosofía. Lo que es participadamente o en grados remite a Dios como causa, porque todo lo que es tal por esencia, o sea, todo lo que es tal por esencia es causa de aquello que es tal por participación. Es decir, aquello en cuya esencia está implícita, está contenida el ser, el estar siendo, digamos, es causa de aquel ente en cuya noción no implica necesariamente el ser. ¿Sí? Acá después ya vamos a ver que hubo una confusión, ¿no? Es decir, al pensar que, por ejemplo, en la noción de libro, no está implícita necesariamente que cada vez que nosotros pensemos en un libro, ese libro debe existir. Por ejemplo, usted piense, imagine un caballo alado, verde, que tiene 8 patas. ¿Se lo pudo imaginar? Claro. O sea, usted se hizo una noción de ese caballo. Ya tiene la esencia de ese caballo, ya tiene una noción, una idea, un concepto. Esa noción de caballo que usted tiene implica necesariamente que para usted tener esa noción de caballo, el caballo necesariamente existe. Y no. El caballo, usted se lo pudo imaginar alado, de 8 patas y verde, pero no existe necesariamente ese caballo. O sea, usted se pudo hacer una noción independientemente de su existencia. Eso le hizo creer a muchos que la existencia es accidental con respecto a la esencia. Quiere decir que es un añadido de la esencia, puesto que en la esencia de ese caballo o de las Islas Bienaventuradas no implica necesariamente el ser. En cambio, hay un ser en el cual es necesario que exista, es necesario que sea. No puede no ser. O sea, en la noción de ese ser está implícita la noción de que está siendo, digamos, que su esencia es su ser, cuya esencia implica ser, estar siendo, digamos. Hay un ser en cuya esencia está necesariamente el acto de ser, el estar siendo, digamos. Entonces la lapicera no es necesaria, pero hay un ser que sí es necesario. La lapicera es contingente, puede ser o no puede ser, digamos. Lo que es participadamente o en grados remite a Dios como causa, ¿no? Por lo que todo lo que es tal por esencia, el ser por esencia, es causa de aquello que es tal por participación. Dándole la vuelta, podríamos afirmar que aquello que es tal por participación es causado por aquello que es tal por esencia, digamos. Ahora bien, el ens, que no es Dios, es ens por participación. Luego está causado por el ens por esencia, o sea, por Dios. Es decir, yo si analizo este libro voy a encontrar dos principios metafísicos. Por un lado descubro que este libro es algo, es decir, esto que aparece como de cartón, con hojas, es una materia que aparece siendo algo. Es decir, acá no hay hojas amontonadas. Estas no son hojas amontonadas. Acá hay un libro. Es decir, acá hay una esencia. Acá hay algo por lo cual esta materia, que es el cartón y las hojas, me aparece no al modo de un puro cartón y hojas, sino al modo de un libro. Acá hay una esencia. Acá hay algo que hace que esto sea un libro y no una mesa
y no, qué sé yo, un cuaderno o una carpeta. Esto es un libro. Por ejemplo, qué sé yo, acá hay hojas, pero estas hojas, digamos, participan de la misma materialidad que este libro. Hay hojas, están hechas de hojas, pero este tiene su esencia y este tiene otra esencia. O sea, comparten la materia, pero difieren en su esencia. ¿Por qué? Porque aunque tiene la misma materia, esta materia papel aparece como cuaderno y esta materia papel aparece como libro. A su vez, este libro, además de tener una esencia, existe. Usted podría imaginar una idea de libro, pero acá no hay una idea de libro. Acá hay un libro existente, real, efectivo. Quiere decir que acá hay dos principios. El acto de ser, de que este libro no es imaginario, sino que existe, está acá, y por otro lado, la esencia, digamos. La esencia de lo que significa un libro implica que toda esencia del libro necesariamente existe, es decir, que cada vez que alguien se forma una noción de libro, ese libro debe existir. No. Entonces, en esa noción no está implícita necesariamente el acto de ser. Quiere decir que el acto de ser que tiene este libro no es por sí mismo, sino que es por participación. ¿Sí? Él no es un existente por esencia, es un existente por participación. Este es el motivo por el que tantas veces habla Santo Tomás de una distinción entre quod est, lo que es, y est, aquello por lo cual lo que es, frecuentemente mal traducido como esencia y existencia, y que ha dado así a origen de gravísimas confusiones. Santo Tomás ve en todo lo creado una distinción no meramente puesta por el intelecto, como podría ser, por ejemplo, para Descartes. En este sentido es real, que fundamentalmente implica que todo lo creado está creado conforme a una naturaleza que recibe su estar siendo de Dios. Es decir, la mesa, la lapicera y el cuaderno, el libro, tienen esencias distintas, pero todas participan del acto de ser. Y participan del mismo acto de ser. Es decir, todas remiten a un solo ser que es necesario, que no es contingente, y que es sumamente verdadero, y que es sumamente ser, y del cual todos los entes participan de él, y que participan cada uno al modo de su esencia, in linea essendi. Por ejemplo, este libro participa del acto de ser, sí. ¿De qué modo? ¿Al modo de la piedra? ¿Al modo del ganso? No, al modo del libro. Entonces, este libro tiene una perfección que le viene dada por su esencia y participa del acto de ser al modo de este libro, digamos, ¿no? Uno de los más importantes lugares de esta distinción se encuentra en uno de sus primeros escritos, de Santo Tomás, de ente et esencia, ¿no? Del ente y de la esencia, en el que afirma: por ende, todo aquello cuyo ser es distinto de su naturaleza, o sea, el acto de ser de este libro es distinto a su naturaleza, tiene su ser por otro, es por otro. En el orden causal, porque para que este libro exista, tuvo que existir primero el árbol del cual sacaron la madera y las hojas. Ese es en el orden aristotélico de la causalidad. ¿Sí? Para que exista el libro tuvo que existir el árbol, para que exista el árbol tuvo que existir la semilla, para que exista la semilla tuvo que existir el fruto, para que exista el fruto tuvo que existir otro árbol, y si nos remontamos vamos a ver que no terminamos más. Digamos. Aristóteles dice, en algún momento hay que cortar con esto y decir, no, este hilo causal de causalidades contingentes se detienen cuando entendemos que hay un ser que no fue causado y que ese ser que no fue causado es inmóvil
y que él produce el movimiento de la causalidad de todos los entes, pero que él mismo no es móvil, es decir, es un primer motor que mueve, pero no es móvil. Pero ese es en el orden ontológico, en el orden de la constitución metafísica, decimos, todos los entes por participación dependen en su acto de ser del ente que existe por esencia. Digamos, esa sería la fórmula, ¿no? Por eso también se encuentra en este lugar una prueba de que Dios es causa infinita del ente finito creado. Y dado que todo aquello que es por otro se reduce a aquello que es por sí mismo, como a su primera causa, se desprende que sea algo que es causa del ser de todas las cosas. El mismo ser es causa de todos los entes, digamos, porque todos los entes son contingentes y son variados y múltiples porque cada uno tiene su esencia que es distinta a la de los otros. En cambio, hay un ser que es necesario, que no es contingente y cuya única esencia consiste en el acto de ser. El ente participado implica una diferencia entre quod est y est, es decir, entre lo que es. Acá hay algo que es lo que es algo que está siendo. Ahora, su estar siendo no se asocia a lo que realmente es este libro. Porque yo podría, por ejemplo, destruirlo a este libro, romperlo, y sin embargo podríamos seguir pensando en él. Quiere decir que el acto de ser no está implicado necesariamente en este libro. Aunque sí está intrínsecamente el acto de ser en este libro, está intrínsecamente participado el acto de ser en todo el ser de este libro, está intrínsecamente participado, pero no necesariamente. Podría no ser. Digamos, este libro podría no ser. En cambio, el ser del cual todos los entes participan no podría no ser. Tiene que ser necesariamente, porque si nosotros borramos de un plumazo, no se podría, ¿no? Pero suponiendo que ese ser sea imaginario, borramos de un plumazo ese ser, no tendrían sentido todos los entes, porque los entes son esencias que están siendo en la medida en que toman parte del acto de ser. El ente participado implica una diferencia entre quod est y est. Todo aquello que tiene esa diferencia está causado por otro, es decir, todo ente cuya esencia no implica necesariamente el acto de ser, tiene el acto de ser por otro, por lo que participa no de sí mismo, sino que participa de otro. Ese otro o es participado o no es participado. Entonces, el acto de ser de este libro participa de un acto de ser que a su vez participa de otro acto de ser. No tiene sentido porque haríamos hacia arriba lo que Aristóteles hace hacia atrás. O sea, iríamos a una cadena infinita de que este ser participa de un ser que a su vez participa de otro ser, que a su vez participa de otro ser y que no terminamos más. Entonces, todo ente que es por participación, porque su esencia no es necesariamente existente, participa de un ente cuya esencia sí es necesariamente acto de ser. No puede ser ese otro participado participante, porque en ese caso no sería causa sino causado. Luego no es participante en el sentido de no participa, ¿sí? Es participado en el sentido de que él se participa, pero él no participa de nada. Todos son partícipes de él, pero él no es partícipe de nadie más. Luego no implica ese ser necesario, no implica una diferencia entre quod est y est, porque en su esencia está necesariamente imbrincada su acto de ser. Luego, su quod est y est son uno solo y por ende est necesariamente, es necesario. El quod est, la cosa creada, después comentaremos esa distinción, no es por consiguiente una naturaleza a la que se le agrega el ser,
No puede haber una cosa creada a la que se le agregue el ser, porque sería decir lo mismo que a la cosa creada se le agrega el ser creado. Digamos, es como que hay dos creaciones, ¿no? Dios, por un lado, ha creado unas esencias que están, y por otro lado crea el acto de ser, y el acto de ser como que se le añade extrínsecamente a la esencia que ya era. O sea, ¿cómo es que la esencia ya era antes de recibir el acto de ser? No, antes de recibir el acto de ser, la esencia no es. No sé si me entienden, sería una contradicción decir, existían esencias antes de que les llegue la existencia. No tiene sentido. Salvo que caigamos en el platonismo. Esas esencias existían y se le añade la materialidad, o sea, caen en la materia. Pero en ese caso la existencia no es un añadido, es un añadido a la materialidad. O sea, la existencia no puede ser un añadido de esencias que ya existen. No tiene sentido. El ser creado no adviene a la criatura, sino que es constitutivo de ella. La distinción real radica en que el ser creado, con una determinada gradación entitativa in linea essendi, no tenía por qué haber sido creado por Dios, sino por un acto libérrimo de la voluntad divina. La esencia no es una cosita volando a la que le llueve una existencia dada por Dios, ni el ser es algo que se divida en ser creador y ser creado. Bien, ¿qué significa esto? Avicena había interpretado que el acto de ser es accidente con respecto a la esencia. Es decir, como que al ser todos los entes contingentes, no son necesarios. Al no ser necesarios, entonces el acto de ser le es, la existencia le es